Gracias, estimados suscriptores de Verdades y Rumores.com por estar de nuevo con nosotros en otro episodio de Contrastes. El bombardeo de los más radicales de la oposición, sobre todo de los llamados guerreros del teclado, ha sido incesante contra las negociaciones y la participación electoral. Ante esa realidad y frente a la necesidad de resolver la crisis nacional, desde Verdades y Rumores recomendamos atemperar los ánimos y controlar las expectativas. Por ahora, la única opción real de encontrar una salida a la crisis venezolana son las negociaciones y la participación electoral. No es una salida rápida, no es una salida automática y tampoco implica aniquilar por completo al chavismo de la faz de la tierra, como sueñan algunos. Eso no quiere decir que se van a perdonar o condonar los delitos cometidos por algunos líderes del chavismo, ya que el camino de la justicia siempre estará vigente. Tomando en cuenta la urgencia de solucionar la crisis nacional y de reconstruir a Venezuela, hay que mantener la prudencia y la racionalidad. Esperemos que las negociaciones en México terminen con resultados satisfactorios. Pero recuerden que ese no es un camino fácil ni está exento de problemas. Hoy converso con José Villa, profesor universitario y encuestador, sobre los escenarios electorales tanto nacionales como en el estado Zulia. Ya regresamos. Hoy converso con el profesor universitario y conocido encuestador zuliano José Villa. Profesor, gracias por haber aceptado la invitación a participar en Contrastes. Es un placer, Darwin, porque en mis redes sociales muchos comentan tu columna y siempre es motivo de conversación, ¿no? Yo confieso que la leo de vez en cuando porque no, hay que tener su tiempito para leerlo porque hay que degustarla, ¿no? A veces hay que degustarla, y no todo el tiempo uno tiene ese tiempo, pero sí siempre hay un comentario sobre tu columna que en todas mis redes sociales siempre está. Y para mí es un placer estar en este espacio que me estás diciendo que estás eh, estrenando, ¿no? Y bueno, y gracias por pensar en mí, bueno, y aquí estoy para servirte. No es un estreno porque ya tenemos más de un año. Tenemos un año y 2 meses ya con este espacio Contraste que se transmite todos los viernes a las 7 de la noche. Profe, quería comenzar con el tema electoral. ¿Ok? ¿Cuál es su evaluación de la pertinencia o no de que la oposición, participe en las elecciones del 21 de noviembre? Ok, te voy a hablar de una perspectiva desde el ámbito donde yo me desenvuelvo, que es el Zulia. Cuando en nuestras encuestas, que en los últimos 2 meses, yo creo que he hecho más encuestas que los últimos 3 años. Sí, porque primero las encuestas no se habían realizado porque no habían procesos electorales válidos. Y las encuestas se habían sesgado por la influencia en los procesos electorales de situaciones no legales que se presentaban en las horas de los procesos electorales. Y mucha gente no iba a los procesos electorales y por lo tanto no hacíamos mediciones. Pero en los últimos 2 meses he realizado más encuestas que lo que había realizado en los últimos años. Hay una perspectiva de la gente en querer votar. Cuando tú hablas de qué piensa la gente ir a votar, te lo voy a decir así, claro y sencillo. Mira, nosotros los que nos llaman los numerólogos, yo soy un economista adoptado a la estadística.
¿ok? Que desde que era estudiante me gustó la estadística y me dediqué a la estadística. Cuando un estadístico, un matemático, un economista ve un número, el número le habla. Claro. Hay unos números que nos sorprenden y hay unos números que nos irritan. En el caso de la participación del zuliano, porque no te puedo hablar del resto de Venezuela, aunque el Zulia siempre es un marcador de la tendencia electoral. Y eso quiero que también lo tenga en cuenta. El Zulia pertenece al corredor electoral por ser el circuito electoral más grande. Claro. La gente, cuando tú le ofreces la pregunta del 1 al 10, en una escala del 1 al 10, ¿qué posibilidad o qué probabilidad tiene usted de ir a votar? Mira, el 10 es el número más común de hablar la gente. Y cuando hacemos un promedio, cuando tú dices 9, por ejemplo, si a mí me hacen esa pregunta, yo digo, bueno, yo voy a colocar un 9, porque es posible que ese día de las elecciones a mí me dé fiebre. Claro. Me dé fiebre o no pude salir de la casa o cayó un chaparrón, como en estos días, como el 15 de diciembre del año 99, que mucha gente no pudo votar por la Constitución porque la tragedia que nos embargó no pudo haberlo. Yo votaría un 9. Pero hay gente que le da un 10 a la participación. Cuando la gente le da un 10 a la participación, es que está completamente seguro de votar. Ahora, estas investigaciones que nosotros realizamos con mi equipo de investigación, no las realizamos vía online, quiero que quede claro. No las realizamos vía online. La vía online es un recurso, pero cuando tú tienes cosas que hablar de tus seguidores. Yo le decía, yo coloqué un Twitter esta mañana que decía que las encuestas vía online o Twitter es válida, pero para los seguidores de quien emite la encuesta. Correcto. Cuando nosotros hacemos una investigación, vamos al circuito, vamos casa por casa, ubicamos geográficamente a la gente, no la conseguimos en la calle, no, tocamos su puerta y le preguntamos, señora, señor, ¿usted va a ir a votar el próximo 21 de noviembre? La gente dice, sí vamos a votar, mayoritariamente, un 90% lo dice, pero de ese 90% hay un 72% que dice que está muy seguro de ir a votar. Cuando le hacemos la pregunta sobre las condiciones, bueno, ahí es donde la cosa está un poquito apretada porque dice, mira, con condiciones o sin condiciones vamos a ir a votar. Porque es que el venezolano, y yo no sé si tú eres más joven que yo, tienes la misma edad mía, pero desde que nosotros estamos votando, los procesos electorales son una fiesta. Estar en una cola para ir a votar, tú te encuentras con el amigo, con el hermano, y los procesos electorales, y uno en esa cola, uno habla sobre el futuro del país. La gente en Venezuela se olvidó de las soluciones de fuerza, vamos a llamar una palabra que utiliza el gobierno, pero que no le gusta la oposición, vamos a llamar las guarimbas, vamos a llamar las demostraciones de fuerza de calle. La gente ya no va, ya no hay llamado, ya no hay quien llame ya no hay poder de convocatoria para esas actividades. Y ahora, el sueño americano del venezolano era que los marines pasearan por las calles de Venezuela. No, eso es mentira. El venezolano sabe que esa no es la solución. Y tiene un poco de fe. Cuando hablamos de un poco de fe, es que hay cierta expectativa sobre lo que está sucediendo en México. En México se piensa que se puede sacar algo bueno. Hay algo que está diciéndole a la gente, mira, vamos por este camino, el diálogo. La política es la ciencia de la negociación. Y si nosotros estamos en política y no negociamos, cuando hablamos de negociar, no hablamos de negocios turbios, hablamos de compartir el poder o las decisiones de poder. Y el venezolano sabe que en esas conversaciones puede haber una solución. Puede ser en el mediano plazo o en el plazo que tenga que darse. Yo dudo que haya una solución a corto plazo, pero la primera solución, el primer ámbito donde nosotros nos vamos a desenvolver, donde vamos a opinar y donde vamos a colocar nuestra decisión es el 21 de noviembre. O sea que entiendo que esa matriz que han creado sobre todo los grupos radicales, básicamente en las redes sociales, que dice que la gente no va a ir a votar, que rechace el acto de votación, no existe en la realidad. No existe. Hay una realidad virtual. Mira, yo coloco una encuesta en Twitter y mis seguidores, por el estilo que yo le doy a mi encuesta, van a contestar la encuesta. Hay redacciones sesgadas para que la gente conteste afirmativamente. Por ejemplo, intenciones de ir a votar con que no hay condiciones. Tú ligas una pregunta
con que si vas a votar, pero no hay condiciones, claro que la gente te va a decir que no va a ir a votar. Pero si tú le dices a la gente, mira, hay que ir a votar, pase lo que pase, tenemos que recobrar el ejercicio, la costumbre, la tradición de ir a votar en los procesos electorales y que la oposición se olvide, aunque no haya condiciones, lo que sea, porque si tú vas a votar y te roban el voto, como dicen algunas personas, tú tienes cómo demostrarlo, pero si no vas a votar, si no vas a ir al proceso electoral, ¿cómo vas a demostrar que te hicieron trampa? Claro. ¿Cómo lo vas a demostrar? ¿Cómo vas a desenmascarar al tramposo si no ejerces el derecho al voto? Entonces, Darwin, yo creo que hay una matriz que la gente va a votar. Hay una matriz que la gente tiene ganas de ejercer el derecho al voto y yo creo que va a haber una manifestación. Y te digo algo. Okay. Y el venezolano va a votar. Va a votar. Voy a ser muy concreto con el caso del Estado Zulia, donde me he recorrido todos los municipios. Si el zuliano va a votar, la gobernación la va a ganar la oposición, pero por una diferencia jamás vista en el Zulia, ¿ok? Y se van a ganar todas las alcaldías. Ahorita en el Zulia solamente tengo duda de 2 alcaldías. ¿Cuáles? Solamente tengo duda de 2 alcaldías. De Cabimas, okay, y de Mara. Perfecto. ¿Okay? Porque todavía Mara, no sé qué ha pasado allí, que si es Helio, que si es Luis Caldera. Aparentemente parece que le van a dejar el asunto a Helio, pero allí la oposición no tiene una figura de renombre. Creo que Salvador Espinelo se estaba asomando como un posible contendor allí, aparecía en las encuestas, pero él no, parece que su salud y su tiempo no coinciden. Y hay un candidato que le llaman el Catire Castillo, que es el que más se posiciona, pero que tiene un pasado chavista que no termina de convencer a la oposición. Ahora, profe, ¿qué efecto, tomando en cuenta esas cifras, entiendo que por lo menos 7 de cada 10 electores va a votar? Ahora bien, eso es un porcentaje global. ¿Qué efecto puede tener la migración de electores hacia el resto, hacia el exterior y en las aspiraciones de la oposición, tomando en cuenta la creciente diáspora venezolana? Mira, tengo entendido que tú te encuentras ahorita en un país suramericano. En Chile. Ok, y yo he tenido la oportunidad de estar varios meses en Colombia, donde hay muchos venezolanos. Yo creo que son los 2 países donde más venezolanos hay. Sí, aquí hay alrededor de 600,000 venezolanos. Bueno, imagínate que en Colombia hay unos 1.500.000, sin contar las personas que tienen la condición que tengo yo, que yo soy de doble nacionalidad, porque eso tú no lo cuentas entre los migrantes que pasan por las aduanas y se registran, etcétera, ¿no? Así como emigra el opositor, también emigra el chavista. ¿O es que no has visto chavistas en las calles de Chile? Es que no hemos visto chavistas en las calles de Bogotá, de Bucaramanga, de Barranquilla. Es que la emigración lo ha afectado a todo. Y vemos gente en el exterior hablando bien del gobierno de Venezuela. Eso cuando dicen, no, el que esté en el exterior y hable bien del gobierno de Venezuela, ese es un chavista. Ahora, las emigraciones, por supuesto, es una mayor parte del sector opositor, pero son 5 millones. El escenario más favorable para el chavismo en el Zulia es un 30%. Okay. El más favorable, que es quizá su nivel duro, porque es que cuando tú haces un cruce de variables, no sé si el oyente, los que nos están viendo, saben lo que es un cruce de variables. Cuando tú cruzas la intención de voto con la afinidad política, te vas a conseguir con que muchos chavistas, que se confiesan chavistas, no maduristas, chavistas, están votando por candidatos de la oposición. Entonces, mucha gente, cuando uno presenta esa cifra, dice, bueno, esa encuesta está mañana, ¿cómo que un chavista va a votar por un opositor? O es que no existe el focus group general, el focus group natural, donde hay chavistas que dicen que las cosas en el país no están bien. Claro. Y que están pasando hambre y que no tienen cómo comprar medicina y que no se han vacunado y que la inseguridad y que la basura. No, hay chavistas que no van a decir nunca que son opositores, pero que a lo mejor votan por una salida que no sean los que están gobernando. Ahora, tenemos que hacer una pausa, profe. Quería dejarle una consulta para el siguiente segmento.
para que analicemos los escenarios electorales en el Zulia a nivel de gobernación, de las alcaldías de Maracaibo y San Francisco, y una conclusión general a nivel nacional. Vamos a hacer una pausa, ya regresamos. José, ahora quiero que revisemos el Zulia, los escenarios electorales. Comencemos con la gobernación. ¿Cuál es el escenario actual de la gobernación entre el abanderado de la oposición, que se supone será un abanderado de unidad, y Omar Prieto? Ok, voy a comenzar por darte una ilustración. En el año 2008, yo tuve que revisar una encuesta que mandé a varios equipos a hacer en Maracaibo, porque el candidato a la alcaldía de Maracaibo en ese entonces, Manuel Rosales, oscilaba la intención de voto entre un 62 y un 65%. A mí me pareció eso una cifra súper exagerada. Hice una investigación y luego me pareció inaceptable ese dato y volví a hacer la encuesta. Cuando volvimos a hacer la encuesta, volvimos a tener el mismo resultado. Y resulta que cuando se enfrenta Manuel Rosales y Henry Ramírez, en esa oportunidad, Manuel Rosales gana con más del 60% de los votos. Esta ilustración que te estoy dando es para decirte que en ese momento, diciembre del año 2008, era el nivel más alto que yo había visto de Manuel Rosales en su popularidad como político. Más allá de la primera vez que fue gobernador, más allá de la primera vez que fue alcalde, más allá de aquella vez cuando se religió a la gobernación, que era candidato presidencial previamente a eso, más allá de todos esos asuntos, ese era el nivel de popularidad más alto que había tenido Manuel Rosales. Hoy en día, esa popularidad es más alta en todos los estratos, en todos los municipios, en todas las parroquias. Hay algunas parroquias que son más cerradas que otras, pero en términos generales, la gobernación del estado Zulia, si el zuliano va a votar, eso lo quiero repetir con mucho ahínco, y es que si el zuliano va a votar, va a ser difícil que Manuel Rosales baje de un mínimo de un 60% de intención de voto. Cuando te hablo de no menos de un 60% de intención de voto, es que le estamos restando los puntos a aquellos después de las 4 de la tarde, después de las 6 de la tarde, aquellos sitios donde hay situaciones irregulares, donde no se puede acceder al voto, donde no se puede acceder a las actas. Todas esas cosas se las estamos quitando. Porque si esas variables permanecieran constantes, permanecieran como debe ser, entonces estaríamos hablando de más de un 65% de la intención de voto de Manuel Rosales. Indudablemente que Manuel Rosales hoy se convierte en el factor de unidad en el estado Zulia. Ahora, a nivel de la gestión de Omar Prieto, ¿cuál es el nivel de aprobación y rechazo que tiene? Mira, Omar Prieto es el gobernador más rechazado históricamente en el Zulia, más rechazado. Su aceptación popular como opinión positiva sobre su persona ronda el 22, 23, 25%. Y su evaluación como gobernador, más o menos 25, 26, 27%, que es el duro del chavismo. Es el duro del chavismo. Más allá de eso, no hay nada que hacer con la popularidad de Omar Prieto. Omar Prieto no es un gobernador popular, no es un gobernador aceptado en su gestión. La gente está viendo que muchas de sus responsabilidades no han sido atendidas por él, y quizás eso es lo que ha mermado mucho en su capacidad. Mira, yo tenía una expectativa diferente con Omar Prieto. Omar Prieto fue un excelente alcalde de San Francisco, y eso nadie lo puede negar. Y de hecho, históricamente era uno de los tres alcaldes de Venezuela mejor evaluados. Hoy en día es uno de los gobernadores peores evaluados.
valores evaluados. En el Zulia, ningún líder del chavismo tiene una aceptación positiva. Cuando hablamos de positiva, es que la imagen positiva supera la negativa. El líder chavista con mejor popularidad son dos nada más, que son Luis Caldera, todavía Luis Caldera goza, pero en su región, y Willy Casanova. Ahora, aprovechando que mencionó a Casanova, hablemos de Maracaibo. ¿Cuáles son los escenarios que se ubican en Maracaibo en la actualidad? Acabamos de recibir una noticia donde la persona que lideraba la intención de voto, que era Pablo Pérez, acaba de decir que no va a continuar por una situación de inestabilidad en cuanto a la estructura de las instituciones, porque se supone que había recibido, que podía recibir una habilitación política para poder tener. Y él muy responsablemente se ha echado a un lado, y el partido donde él milita ha designado a Rafael Ramírez. Rafael Ramírez, un líder, un hombre de una capacidad gerencial altísima. Yo recuerdo que Rafael Ramírez fue inspector del trabajo en el gobierno de Caldera, y cuando llegó el gobierno de Chávez, todavía él se quedó ahí un tiempo, no recuerdo qué tiempo, pero él no salió inmediatamente de ahí. Un gerente de altos quilates, pero con una popularidad bastante escasa. Quizás los medios, el comité de medios, la secretaría de medios, no sé cómo llamarle, de su imagen no ha hecho el trabajo suficiente para proyectarlo, porque reúne las condiciones de un buen gerente, reúne las condiciones de un buen político y que podría ganar. Pero en un cara a cara, en un escenario donde está Juan Carlos Fernández, que ya está diciendo que no se va a retirar porque no fue considerado en la mesa de la unidad, donde está Rafael Ramírez, que está respaldado por el G4, ahora dice que es el G3, de repente el G3 y medio, pero que está respaldado con los partidos mayoritarios de la Mesa de la Unidad Democrática. Con esa situación y Willy Casanova se puede perder la alcaldía de Maracaibo. Creo que tiene que haber un consenso entre Rafael Ramírez y Juan Carlos Fernández. O entre Juan Carlos Fernández, su fuerza política, y que creo que se llama Fuerza Vecinal, y PJ. Pero el problema de Maracaibo hay que solucionarlo, porque en esa situación, aunque yo hice unos escenarios, pero cuando un actor se sale de los escenarios, tenemos que recomponer los escenarios. Entonces, va a ser difícil que un solo candidato o dos candidatos de la oposición en Maracaibo con grandes niveles de votación, porque no se puede negar que Juan Carlos Fernández tiene unos puntos importantes en las encuestas. Y no se puede negar que la maquinaria del G4, Primero Justicia, Acción Democrática y todos los que componen ese partido que van a respaldar a Ramírez pueden inclinar la balanza a su favor. Entonces yo creo que tienen que ponerse de acuerdo y tienen que conversar acerca de Maracaibo, porque si estos dos candidatos continúan, júralo, se va a perder la alcaldía de Maracaibo. Ahora, si se pierde la alcaldía de Maracaibo, se pierde la gobernación del estado también. No necesariamente. No se puede perder necesariamente, porque es que el que vota con Ramírez va a votar con Manuel Rosales, y el que vota con Juan Carlos también va a votar con Manuel Rosales. Los dos lo han dicho. O sea, el problema no es Manuel Rosales. Ahora, ¿dónde se va a inclinar la balanza? La balanza se va a inclinar en la persona que vaya a acompañar a Manuel Rosales. En este momento el portaavión se llama Manuel Rosales. Si Manuel Rosales le levanta la mano a Ramírez, ese es. Si se la levanta a Juan Carlos Fernández, ese va a ser. Pero yo dudo que en este momento Manuel Rosales se comprometa en una decisión tan difícil como esa. Ahora, analicemos San Francisco. ¿Cuáles son los escenarios que usted encuentra en San Francisco? Mira, San Francisco tenía un líder natural. Cuando te digo tenía un líder natural, era una persona que nació allí, creció allí, hizo política allí, fue diputado de allí, creo que tuvo otros cargos de allí, fue candidato a alcalde por allí, pero él se desapareció los últimos 8 años. Mientras él se desapareció, otros hicieron la política. ¿Se refiere a Julio Montoya? Sí, de Julio Montoya. Okay. Julio Montoya, en el año 2015, cuando se eligen los diputados de la Asamblea Nacional, él no sale electo por San Francisco, que ese era su espacio natural, se fue para allá, para Apure,
se quedó en Apure, se quedó en Caracas. Luego, cuando vienen las elecciones de alcalde, uno de los candidatos es Gustavo Fernández. Pierde Gustavo Fernández no porque el candidato era muy bueno, que lo adversó, sino por la situación que se venía planteando en el 2017 a raíz de lo que había sucedido con la no juramentación de Juan Pablo Guanipa de la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, hoy en día, Gustavo Fernández tiene todas las de ganar en San Francisco. ¿Qué pasa con Julio Montoya? Julio Montoya no es el mismo escenario de Maracaibo, porque creo que Julio Montoya le pueden decir, quédate tranquilo, lo llaman a botón, creo que puede ser un poco más disciplinado, porque él sí lo puede llamar. Y que Gustavo Fernández es un hombre de confianza, un hombre que se ha partido el brazo con Manuel Rosales, y creo que Manuel Rosales apoyaría cualquier decisión con referente a Gustavo Fernández. Gustavo Fernández sería el alcalde de San Francisco, no me cabe la menor duda, pero si hay un Julio Montoya que decide hacer lo mismo en Maracaibo, también perderíamos Maracaibo. Y ahora, esos son los escenarios. Hay una probabilidad, José, de que haya primarias en San Francisco, en la oposición. Entre Julio Montoya y Gustavo Fernández, ¿a quién ves como ganador? No, Gustavo Fernández. Veo ganador a Gustavo Fernández porque ha hecho un trabajo increíble, se ha mantenido. La gente lo relaciona mucho con su familia, su padre, un gran periodista, un gran docente universitario. Y sea lo que sea, Gustavo ha tenido una vida política en San Francisco digna. Pues nadie puede estar señalando a Gustavo Fernández. No, mira, Julio también es un gran personaje. Pero en este momento estamos hablando de la estabilidad del país, estamos hablando de recuperar el Zulia, estamos hablando de que todos los partidos políticos tienen que ponerse de acuerdo y tomar decisiones políticas importantes. Entonces, en el caso de San Francisco, creo que la decisión debería caer sobre la candidatura de Gustavo Fernández. José, lamentablemente se nos agotó el tiempo. Te quiero dar de nuevo las gracias por haber aceptado la invitación a participar en Contrastes. Siempre a la orden, Darwin, y por aquí, cuando vengas otra vez a Venezuela, nos tomaremos un café en este vaso de las Águilas del Zulia y en tu vaso de la Virgen de la Chinita. Así es. Las querencias y el terruño nunca se olvida. Y ustedes no se retiren, que ya regresamos con los datos de verdades y rumores. Definitivamente Manuel Rosales no deja la soberbia y sigue creyendo que es aquel todopoderoso que tenía control político total en el Zulia. Con su arrogancia de siempre, vetó la precandidatura de Pablo Pérez y en ese sentido maniobró para que el oficialismo no le levantara la inhabilitación. Parece olvidar Rosales que ya no es el gran tótem de la política zuliana, pero también parece olvidar que si la oposición no gana la alcaldía de Maracaibo, él no gana la gobernación del Zulia. Ojalá en las acciones y decisiones de Manuel Rosales no haya ningún interés oscuro asociado. Omar Prieto se sigue moviendo para dividir a la oposición en el Zulia y por eso se entromete en las decisiones sobre las candidaturas de la oposición. Hay mucho dinero del chavismo circulando entre aspirantes a las elecciones del 21 de noviembre. La idea es que los comprados le coman votos a los abanderados de unidad. Lo triste es que hay opositores que se prestan para la captación de alacranes, aunque siguen disfrazados de supuestos enemigos del chavismo. La cantidad de supermercados de enchufados en Maracaibo crece de forma sustancial. Estos sujetos han multiplicado su dinero gracias al amparo de la revolución y sobre todo la protección de Omar Prieto. Lo peor es que el crecimiento en cantidad de sucursales se sustenta en la quiebra de sus proveedores, a quienes les pagan entre 5 y 6 meses después de haber emitido la factura. Eso se llama crecimiento parasitario, porque estafan a otros para que sus negocios crezcan. Y si quieren más evidencias, solo consulten a los proveedores de Fiorella Supermarket y Mercado 21. Este es otro signo más del daño causado por la revolución y sus parásitos.
La falta de humanidad del chavismo tiene su mejor expresión en la suspensión desde 2017 del Programa Nacional de Trasplante de Órganos. Solo a nivel de niños, más de 100 menores de edad han muerto porque no han recibido el trasplante que necesitaban para salvar su vida. Cuando el régimen suspendió el programa de trasplante de órganos, alegó que lo hacía debido a las sanciones internacionales. ¿Hasta cuándo la falta de humanidad y sensibilidad del chavismo con los más necesitados? Hasta aquí Contrastes de esta semana. Nos vemos el próximo viernes con otra interesante entrevista y más datos de verdades y rumores.